Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Otro abrazo para ti. Tenemos de invitado a Julio Haro. Julio Haro es argentino, fue combatiente en la guerra de las Malvinas, ha sido un activista durante décadas, defendiendo el honor, la memoria, la valentía, el orgullo patriótico de aquellos combatientes de las Malvinas. Y cuando yo digo esto, no es que favorezca yo la guerra o que esté de acuerdo con los conflictos armados, todo lo contrario. Me parece que sería un mundo muchísimo mejor si los seres humanos no nos matáramos en guerras. Pero yo, por mi trabajo periodístico, por el breve tiempo en que fui parte de las Fuerzas Armadas de este país, nunca fui a combate, por cierto. Yo no soy un militar con experiencia de combate. Como reportero sí cubrí guerras. Le tengo una enorme admiración a quienes en algún momento han tenido que empuñar las armas en defensa de su país, de todos los lados. Cuando yo leo el saldo humano de la guerra en Ucrania, verdaderamente me siento compasión por los soldados ucranianos, por los civiles ucranianos, por las abuelitas, los niños, la gente inocente que está muriendo en Ucrania, pero también por los militares, pero también por los militares rusos. Hay que respetar eso. Julio, gracias por estar con nosotros. No, Cuéntanos de nuevo de tu labor, Julio, esa pasión tuya de que la memoria de aquellos muchachos jóvenes tuvieron que ir y muchos de ellos entregar su vida, todos ellos arriesgando la vida en una guerra. Mira, entre ellos tú, por cierto. Julio es veterano, lo repito. Sí, hay algo que pasa por el cuerpo y el corazón que es muy difícil de explicar. Cuando en el 2008, después del conflicto, uno intentó volver a las islas a buscar a ese Julio que había ido con los 18 años, fui mi primer viaje como experiencia a buscarme, como siempre digo, y la verdad que con 14 viajes que llevo nunca me pude encontrar. Siempre traigo a lo mejor un pedacito de ese Julio que fue. Pero en ese viaje, primero, cuando recorrí los campos de batallas y cuando fui al cementerio de Darwin, encontré más de 126 placas que decían la leyenda soldado argentino, solo conocido por Dios. No solamente habían muerto, sino que también habían perdido su nombre y su identidad. Así que fue una tarea que nos pusimos al regreso a intentar ver de qué podíamos averiguar. En el mismo año fui invitado a Londres, a un grupo que se llama Sama 82, que son todos los veteranos ingleses, y hablando con uno, con otro, nos llevaban a diferentes lugares. Un día me presentan un traductor nuevo que se llama Jeffrey Cardoso, que él fue siempre nuestro traductor después, porque yo decía que el cementerio estaba muy mal, que no lo entendía, pero resulta que él había sido el capitán en su momento, que no combatió, que llegó después de la guerra, y que el encargado de buscar a todos los cuerpos del campo de batalla, ponerle una sábana blanca, una bolsa negra, una bolsa blanca y otra bolsa más, y hacer el cementerio, donde el 19 de febrero del 83 hizo una ceremonia increíble, con qué cariño y con qué amor y con qué respeto a nuestros compañeros los enterró. Así que él nos entrega ese informe y en base a ese informe nosotros empezamos a investigar. Entonces debajo de cada cruz había un cuerpo y había que buscar a todas esas mamás que no habían regresado sus hijos, a ver si querían hacer una gotita de sangre para saber en qué lugar estaba su ser querido. Fue una lucha descomunal con los diferentes gobiernos, hubo que poner un paraguas que fue la Cruz Roja Internacional, para que no sea políticamente tomado mal, y gracias a Dios, después de muchos años, a los 35 años se pudo hacer este acuerdo con el Reino Unido y la Cruz Roja Internacional como paraguas, donde se pudo hacer esta exhumación cuerpo por cuerpo, y al día de hoy hay 121 compañeros identificados, hay 121 nombre, apellido, rostro, se los pudo encontrar y devolverles identidad, y donde cada padre
hoy tienen lugar preciso donde llorar, donde hablar, donde contarle toda la vida que le dejaron, todo el amor que perdieron. Y acabas de hacer el viaje 14 en diciembre, acompañado por familiares de algunos de estos héroes caídos en combate. Mira, yo hablaba fuera del aire con Diego, tu productor, que somos amigos. El viaje anterior, que fue el viaje con 200 familias, donde la familia iba a encontrarse con su ser querido después de 35 años, decir, acá está mi hijo, verlas hablar, estar contándole, vos pasabas y era algo inexplicable, que este viaje último fue totalmente distinto, porque esas mismas familias que fueron en su momento a encontrarse, ahora fueron a despedirse, a decirle, no venimos más, nos vemos en otro lugar. Se tiraban en la tumba y se despidieron. Fue durísimo. ¿Se ha planteado alguna vez de regresar a suelo argentino los restos de estos soldados? Algunos familiares lo han planteado, pero no hay problema entre los gobiernos por una palabra que dicen que si no lo repatrian y la palabra esa repatriación está muy mal porque dice están en su patria, no, bueno, y eso es lo que trae conflicto, pero muchos de los papás lo quisieron traer y no pudieron. Y es un problema que en tu opinión, en tu criterio, porque a veces cambian las cosas, a veces se puede lograr a través de la diplomacia una solución cambiando términos, cambiando palabras. ¿Tú crees que eso ya es un caso cerrado? Sinceramente, con todo el dolor del mundo, te diría que sí, porque aparte los papás, después de este viaje, fallecieron 4. Hoy de todos los compañeros que tenemos enterrados en Darwin, me quedan en Chaco 4 vivos, en la provincia de Buenos Aires 10 padres vivos, en Jujuy 2. O sea, es cada vez queda al menos papá y tienen 97, 96, 90 años. Y aquellos muchachos que como tú tenían 18, 20 años, y hay que señalar esto siempre, la guerra, el sacrificio humano en combate lo ponen los jóvenes, son otros los que envían a los soldados a la guerra, ¿no? Gente que ya tiene una vida hecha, ¿no? Pero casi siempre quienes caen, quienes mueren y tienen que matar, eso es algo también que hay que plantearse, ¿no? Yo creo que todo militar que tiene que ir a un conflicto armado se plantea eso, ¿ok? A lo mejor estoy dispuesto a... Yo he conocido gente, a lo mejor estoy dispuesto a morir por la patria, pero yo no sé si estoy dispuesto a matar por la patria. ¿Qué se ha hecho de todos los demás, Julio? ¿Tú también tienes contacto con compañeros? Con muchos. Recorro el país buscando a los compañeros que faltan, porque al día de hoy te dije que teníamos 121 identificados y me faltan 5 para poder que todas las placas tengan su nombre. Entonces recorro el país, pero es por voluntad propia y por peculio propio, o sea que los gastos son de uno. Y es muy difícil en la parte del norte de nuestro país, donde hay lugares muy humildes, en los campos, encontrar a las familias. Y hay muchas mamás, en el caso puntual ahora, estoy por encontrar el número 5, a ver si existe. Hay madres que no lo han podido tener a sus hijos y lo han puesto en una guardería que se llaman como para adoptarlos. Y si lo dejaron ahí, ese chico cuando fue creciendo fue a Malvinas, muere en Malvinas y lo crió otra familia. Entonces no sirve esa parte de compatibilidad sanguínea para saber si es cierto o no. Así que ahora estamos en búsqueda de esas madres que dejaron a sus hijos adoptados en esa granja. En 1982, cuando se produce la guerra de las Malvinas, ¿cómo era el servicio militar en Argentina? Estos jóvenes que fueron enviados al teatro de guerra, ¿fueron reclutados inmediatamente o es que existía ya un servicio militar obligatorio en Argentina? Sí, lo más difícil que nos cuesta explicarle a los jóvenes es que el servicio militar era obligatorio, no teníamos opciones. O sea, vos llegabas, estábamos algunos estudiando, podías pedir prórroga, que era decir, me quedo un año más estudiando y la hago el año que viene, pero había un sorteo que se hacía por una lotería, que eran los últimos 3 números del DNI,
y el número que salía. Hasta el 200 se salvaban, del 200 al 600 o al 700 iban a ejército, del 700 al 800 iban a Fuerza Aérea y el resto a Marina. Y era obligatorio. Hoy eso no existe, gracias a Dios. Hoy el servicio militar va el que lo quiere, que lo siente, que lo desea. Pero era muy difícil, nos cuesta explicarle a los jóvenes que era obligatorio, que no es que yo soy Rambo ni que quería ir, sino que era obligatorio, no tenía opción. No había opción. Y cuando tú vas, que tenías 18 años, tú pensabas que estabas luchando por el derecho soberano de Argentina de rescatar un territorio que se le había secuestrado a Argentina, o ibas diciendo, caramba, me tocó a mí, qué cosa más terrible. O era una mezcla. No, Ricardo, uno a veces en mi infancia éramos muy humildes, ¿no? Y entonces era todo con los ojos muy grandes porque anduve por primera vez en un camión, anduve por primera vez en un avión, ¿hacia dónde vamos? Llegué por primera vez a las islas que lo había estudiado en la escuela, que era eso chiquitito que estaba ahí abajo y que eran nuestro. Y me imagino que llegaste confiado de la victoria. No, que no iba a pasar nada, porque estábamos totalmente convencidos de que no iban a venir. Siempre parecía, no van a venir, están lejos, no pasa nada. Hasta que pasó. Esto es lo que le decían a nosotros. A ustedes. Hasta que pasó lo que pasó a partir del 1 de mayo, donde ya no fue un picnic, sino que fue una guerra, donde el primer bombardeo, donde compañeros ya murieron, donde decís, apa, donde de repente te quitan esa niñez o esa adolescencia y te la transforman, te roban 20 años de tu vida, porque tenés otro tipo de pensamiento, estás en la sobreprotección de cuidarte, salvarte vos y a tu compañero, de poner tu vida en manos de tu compañero de pozo, de hacer cosas que jamás estabas predispuesto o no sabía que podían existir, de estar haciendo un pozo para salvar tu vida enterrado ahí. La verdad que uno veía en la guerra por televisión, pero jamás se imaginó que uno iba a ser parte de ese conflicto. Uh-huh. Y que una vez que regresan a territorio Argentina, que la operación militar lanzada por el gobierno que estaba en el poder en aquel momento no prospera, no cumple con su meta de que se hice la bandera de Argentina sobre las Islas Malvinas, Islas Falklands, le dicen los ingleses. ¿Qué recepción entre la población? ¿Hubo rechazo, hubo solidaridad, apoyo, indiferencia? Nosotros nos sentimos totalmente en mi pueblo con una recepción increíble. ¿En tu pueblo? En mi pueblo, en Mercedes. En Mercedes. Fue una recepción increíble donde todo el mundo, el colectivo tardó para hacer 20 cuadras como 1 hora porque iba a paso de hombre, todas las manos por las ventanillas. O sea que había un nutrido grupo de jóvenes de familias, este pueblo, todos familias que querían saber si habías vuelto o no. Uh-huh. Pero después, a los 2 o 3 días ya era algo que no te daban, no conseguías trabajo, había otra desinformación. Tus propios amigos que no fueron, cuando te encontrabas te decían, che, loco, ¿mataste a alguno? ¿Tomaste frío? Y se terminaba la conversación, pasaban a otro tema, o sea, como que no le daban el valor. Después de muchos años, en la actualidad, amigos de la infancia me piden disculpas porque no sabían cómo tratarnos. No te olvides que hubo más casos de muertes por suicidios que lo que murieron en Malvinas. Así es, y así ha sido en las guerras aquí en Estados Unidos. Todavía tenemos aquí en nuestro país un problema de suicidio de veteranos en las guerras de Oriente Próximo. Y en la guerra de Vietnam, donde murieron casi 60.000 estadounidenses, nunca hubo un reconocimiento. Por lo menos el pueblo estadounidense, en primer lugar, veía aquella guerra como algo injusto, ¿no? Y una vez terminada la guerra, muchos veteranos sufrieron esa triste realidad de que fueron, de cierto modo, rechazados. Pero ahora, este gobierno se puede criticar, se puede elogiar, según el punto de vista de una persona, al actual gobierno de Argentina, Milei, pero por lo que leo yo,
por lo que veo desde la distancia, sí me parece que ha hecho un esfuerzo porque se reconozca el patriotismo, el sacrificio de ustedes, los que murieron, están enterrados en las Malvinas y los que sobreviven como tú. ¿Esa percepción mía es correcta? Mira, nosotros lo que es políticamente es muy incorrecto. Nosotros estuvimos con el ministro de Defensa, con este actual de este gobierno, porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos sin el gobierno, sin ayuda de ningún gobierno. Y si encuentro este dato de esta mamá que la podemos hacer, no lo podemos hacer nosotros. El Estado el que se tiene que hacer cargo. Y Luis Petri, el ministro de Defensa, estuvimos 3 horas hablando con él y dijo: Julio, no hay ningún problema, cuando tengas lo que tengas que darnos, nosotros nos vamos a hacer cargo, o sea, el Estado se tiene que hacer cargo. Yo creo que esto es una continuidad que nos sirve mucho y nosotros estamos al margen de las opiniones políticas. Tengo la mía propia, pero es mía propia y es de mi casa y mi familia. No me expongo públicamente porque represento a muchas mamás que algunas tienen un pensamiento y otras. Entonces es la mejor forma de... Y el pueblo argentino en general, tú me dices que muchos jóvenes de hoy en día no entienden aquello del servicio militar obligatorio. Fue servicio militar obligatorio aquí en Estados Unidos también. Y el grueso de quienes combatieron en Vietnam habían sido reclutados a través del servicio militar obligatorio, no eran voluntarios, pero en general, desde la perspectiva histórica, ¿cómo ven ese episodio los argentinos de hoy en día? Mira, nosotros hemos tenido muchos inconvenientes actualmente. Actualmente, sí. Yo en el viaje anterior, tuve que vender una camioneta de la institución para devolver dinero a un proyecto que estábamos realizando, donde el municipio nos entregó un predio de 1 hectárea, donde iba a haber 232 árboles plantados por cada uno de los colegios, que esos árboles, en vez de cruce, es como dar vida, el nombre de cada uno con un código QR, donde los colegios tienen que trabajar sobre ese árbol, sobre ese héroe, para tener viva la memoria. Y hemos tenido conflictos con algunos vecinos, que uno quería, que otro no quería, que no quería que tantos chicos vayan a visitar ese lugar, y se transformó en un lugar hostil, cuando uno quería hacer un lugar de homenaje y rendir. Así que tuvimos que devolverle el predio a la municipalidad, porque no es un lugar árido para que homenajear a mis compañeros, y tuvimos que vender la camioneta y entregarle a las empresas el dinero que nos habían ofrecido para hacerlo. Muchas no lo aceptaron, pero es así. Las actividades de ustedes las financian a través de contribuciones públicas. De amigos, de personas que quieren colaborar, y está todo, son muy poquitos los que colaboran, muy poquitos, todo de nuestro peculio. En la página de la fundación hay un link que dice cómo ayudarnos. Compártela con nosotros. La página de la fundación es www.nomeolvides.org.ar. Y aquí en Estados Unidos hay una comunidad argentina, sobre todo aquí en Miami, tengo yo la impresión muy próspera, muy activa, muy asimilada a lo que es la vida en Estados Unidos, pero como la mayoría de los latinoamericanos, también muy al tanto. Los latinoamericanos que vivimos aquí en Estados Unidos, los que podemos, a mí no se me permite tener un pie, me lo cortan en el país donde yo nací porque hay una dictadura comunista, pero la mayoría de los latinoamericanos aquí tienen un pie aquí y otro allá. Esta causa tuya tiene recepción aquí también en nuestra maravillosa comunidad argentina. Sí, mira, tengo la suerte de estar parando estos días en la casa de Juan Carlos Maimone, que aparte de toda su capacidad, también él es veterano. Veterano de las Malvinas. No de Malvinas, de acá. Él es argentino y es de Estados Unidos. Y entiende lo que es ser veterano. Y vamos a muchos lugares de argentinos y tienen un sentimiento de esto de que no pueden creer. Gracias a ti hemos llegado a muchos oídos argentinos, latinoamericanos, que uno no sabían lo que era la identificación y hoy lo miran con otro tipo de ojos. No pueden creer por cómo no se hizo antes.
Oye, yo te felicito por esas actividades y me parece que hay coincidencias con lo que se vivió aquí en la guerra de Vietnam. Yo serví humildemente un servicio militar, el mío fue lejos del combate, pero en tiempos de guerra. Y a la vez tenía muy, muy cerca la guerra, porque yo tuve que trabajar por mucho tiempo en un hospital naval. Y entonces se recibían muchachos de mi edad, un poquito mayores algunos, algunos un poquito más jóvenes, que sobrevivían, pero sobrevivían sin un miembro, sin un brazo, sin una pierna. Y uno se planteaba, bueno, ¿por qué ellos y yo no? Y yo no, porque no me mandaron. A mí por el hecho de que tenía algunos estudios universitarios en aquel tiempo y hablaba español, a mí me asignaron allí, porque también yo servía de suerte de enlace en la base naval con las familias de militares de América Latina, pero la etapa post-Vietnam aquí en Estados Unidos, después de terminada la guerra, fue terrible para los veteranos, los que sí tuvieron que enfrentar de verdad la metralla, el fuego del enemigo, hasta que hubo una suerte de catarsis. Y por eso siempre te pregunto, porque cuando se inauguró, tú has estado por Washington, Sí. has pasado por el monumento, el muro Sí. de los caídos en Vietnam, que son nombres con la fecha de servicio de la persona. Yo le recomiendo a todos nuestros radioescuchas, cuando vayan a Washington, incluyan en su itinerario ir al muro en homenaje a los caídos en Vietnam, porque es algo bien emotivo. Siempre hay alguien allí, una de esas abuelitas, una de esas mamás, las que quedan, a lo mejor el hijo de uno de los caídos, ¿no? Y entonces le ponen mensajes sobre los nombres. Aquí hemos vivido eso, ha habido una suerte de reconocimiento al que cae en combate, al que está dispuesto en la primavera de la vida a exponerse al sacrificio de esa vida. Las guerras son terribles. Hay varias Las cosas. redes te cambian. Yo estoy sorprendido. A ti que estuviste en combate, a mí que estuve lejos, pero lo viví de cierta forma. Yo que tengo la suerte ahora, digo suerte, de poder contarle a los chicos que hay heridas, que vos podés ver que te falta un brazo, una pierna, pero hay heridas que no se ven, que están en el corazón o están en la cabeza. Que son tan dolorosas. Que es lo que lleva a veces al suicidio. La Argentina pidió que fueran especialistas de Estados Unidos a darle como clase a los psicólogos y psiquiatras nuestros, porque no estaban o no sabían de qué forma atenderlo. Yo quedo sorprendido acá que cada vez que Juan Carlos saca su carnet de veterano, todo el mundo le dice gracias por sus servicios. Es maravilloso, la verdad que uno se siente orgulloso de ver con qué grandeza, con qué amor le dan las gracias. No ha sido siempre así. Te cuento, Julio, en los tiempos de la guerra de Vietnam, los militares estadounidenses aquí, stateside, en Estados Unidos, muchas veces en un aeropuerto, por ejemplo, tenías que viajar con el uniforme militar, ya fuera del ejército, la marina, la fuerza aérea o la infantería, y venía gente y te insultaba gratuitamente, sin ningún tipo de provocación, ¿no? Yo estuve asignado a un distrito naval. Yo estuve en una base de un lugar maravilloso, paradisíaco, que se llama Newport, Rhode Island. Había una base naval, ahora es una estación naval. Y el almirante que estaba a cargo del distrito naval, un almirante que tenía su sede en Boston, prohibía que, si no fuera por una razón de viaje, por ejemplo, los militares, los miembros de la Marina de Guerra usaron uniforme, porque te atacaba la gente, te insultaba. Y entonces los militares, estamos hablando de tiempos en que el país andaba, Estados Unidos andaba peludo, porque todo el mundo tenía barba y todo el mundo tenía el pelo largo, en muchas ocasiones gente piojosa, llamados pacifistas.
Y entonces cuando veían que uno tenía un corte militar, aunque no tenías, venían y te insultaban y te decían baby killer, etcétera, etcétera. Se vivió una etapa muy, muy triste en aquellos años en este país. Afortunadamente, como acabas de señalar tú, hoy se usa mucho eso de thank you for your service. Y yo te lo digo a ti, gracias por tu servicio. No soy argentino, no tengo un gallo en esa pelea de los argentinos. Tiendo a pensar que son argentinas las Malvinas, a pesar de mi apellido, que es el apellido del prócer naval de ustedes, por cierto, del almirante Brown, que no es familia, ¿no? Pero gracias por tu servicio y gracias por ser la voz de la conciencia y el reconocimiento de todos esos jóvenes que tenían toda una vida por delante. ¿Sabe Dios? A lo mejor ahí en ese cementerio en las Malvinas había otro doctor Favalora, a lo mejor había otro Borges, a lo mejor había otro brillante argentino de las letras o la ciencia. Sí, yo comparto y te agradezco lo que estás diciendo y te agradezco nuevamente la oportunidad de poder llegar a un montón de todos tus escuchas de lo que estás diciendo. Ahí, mientras tengamos empatía, solidaridad, ese amor por el prójimo que se ha perdido, ponerme un cachitito en los zapatos del otro, en los zapatos de esos amigos que no pudieron regresar, en tener ese sentido de culpa, decir, ¿por qué volví y mi amigo a 2 metros no volvió? Así es. Entonces, ¿qué hago con eso que me tocó volver? ¿Qué hago con mi vida que me tocó volver? Bueno, lo que estoy haciendo es lo que me hace más feliz, que es poder homenajearlo en forma permanente y poder decir, cada vez que termino una charla grande con los colegios, que ayuden al día que me muera a que mi hija me entierre como corresponda. Y que no es con ninguna bandera, sino con un cajón más grande, mucho más grande, porque quiero que me entierren así, mira, con los brazos bien estirados. Porque eso implica que ni siquiera muerto bajo los brazos por la causa. Y te mereces esa despedida, pero que se demore, esa despedida. Te tocó estar aquí y por mucho tiempo. Hemos estado hablando con Julio Haro, excombatiente de Malvinas, que peleó allí, en aquel lugar tan distante, tan desconocido verdaderamente en el Atlántico Sur, contra otros jóvenes de otra nacionalidad, otro idioma. Te has reconciliado con algunos de ellos. Así es la vida, ¿no? A veces quienes han sido enemigos en guerra se encuentran y se abrazan, ¿no? Yo soy muy seguidor de Oriana Fallaci. Tú conoces a Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, la corresponsal de guerra por excelencia, ¿no? Oriana Fallaci. Oriana Fallaci siempre decía que ella se identificaba con el soldado de ambos bandos, que era el protagonista y era la víctima, y a veces tenía que ser el victimario, y decía ella que a veces ser el victimario es tan contundente como ser la víctima, ¿no? Porque tienes que plantearte a los 18 años, caramba, yo para defenderme, para defender la patria, para defender la bandera, el himno, el escudo, la nacionalidad, voy a tener que matar a otro muchachito de 18 años. Incomprensible hoy en día para quienes no han cumplido de servicio militar y no han tenido que hacerlo, sobre todo porque sea obligatorio, ¿no? Tal cual. Es muy difícil, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que tratar de ponerle el pecho como siempre y nada, que no nos olvidemos de lo que pasó en Malvinas ni en ninguna otra guerra, que el acto más horrendo que hace el ser humano es la guerra. Y que termine la que tenemos hoy, donde está rugiendo la metralla.